Y es que cuando estaba chiquita a mi mamá le hicieron un trabajo de brujería, lo cual ocasionó que recayera en mí. Y esto llevó a que me hicieran un... No me gusta decir la palabra, pero se las voy a poner aquí. Entonces me tuvieron que llevar con brujos, me tuvieron que hacer limpias, me tuvieron que hacer oraciones, porque yo me estaba consumiendo, me estaba muriendo. Entonces esta es la historia que les voy a contar el día de hoy. Habrá muchos que van a creer, habrá muchos escépticos, pero si tú tienes una historia parecida, o conoces a alguien, o sabes de alguien, o sabes de este tema, coméntame, porque yo estaba muy chiquita. Sean todos bienvenidos. El día de hoy me va a acompañar mi hija Majo, mi hija mayor, que anda en pijama porque ya se va a dormir. Nomás yo de loca me arreglé para contarles esta historia, que bueno, muchos tal vez no vayan a creer y se respeta totalmente, y otros tal vez sí crean. Si tú eres de los que creen en cosas, pues no de terror, sino cosas del más allá, cosas como de brujería y esas situaciones, pues quédate, porque te voy a contar qué me pasó cuando era chiquita. Y ella lo va a estar escuchando. ¿Quieres saber qué onda? Bueno, les voy a contar de acuerdo a lo que yo recuerdo, porque yo estaba chiquita cuando esto me pasó. No recuerdo bien la edad, pero oscilaba entre los 5 y 8 años. Y esto que me pasó va a sonar un poco increíble y tal vez raro, pero mi mamá lo cuenta así, y yo sí tengo vagos recuerdos. Todo comenzó el día de la Candelaria. Me acuerdo que mi mamá me llevó a un pueblito cerca de nuestra casa que se llama Candelaria Losicha. Entonces me llevó ahí, está como a 1 hora de nuestro pueblo, que es Pochutla, y anduvimos a los jueguitos, pero yo me empecé a sentir rara. Me acuerdo que veníamos en un taxi, mamá venía adelante y yo venía acostada atrás. Pero de lo que recuerdo, y así fue como en mi mente todo empezó, venía una imagen de la Virgen en el tablero del taxista. Y yo venía acostadita y casi mi cara quedaba en medio de los dos asientos y podía ver la imagen. Pero yo empecé a sentir mucha rabia y mucho enojo hacia la Virgen, y me acuerdo que empecé a insultarla con palabras muy feas. No sé si mi mamá las escuchaba, pero yo sí recuerdo que empecé a hablar. No sé por qué empecé a hablar, yo ni siquiera sabía ese tipo de groserías. Entonces yo sentía mucho enojo y a la vez miedo de ver la estampita de la Virgen, porque era una estampita chiquita. Entonces llegamos a la casa y yo me acuerdo que en el camino iba viendo como que los cerros y veía como que mucha hierba y empecé a sentir mucho miedo. No era un ataque de pánico, los ataques de pánico son muy diferentes. Esto era como si alguien o algo te estuviera viendo o te acechara, así. Entonces llegamos a la casa y yo me acuerdo que cuando llegamos a la casa y nos bajamos del carro, yo vi todo diferente. Ok, o sea, el lugar era igual, el edificio donde vivíamos era igual, pero era como si algo hubiera caído encima de mí, como si algo, no sé cómo explicárselos, como si algo gris se pusiera todo a mi alrededor y todo lo viera diferente, como con miedo y con tristeza. Y recuerdo que me daba miedo entrar a la casa, pero yo no sabía por qué me daba miedo entrar a la casa. O sea, yo sentía mucho miedo. Y mi mamá dice que yo empecé a hablar y a decir que veía como monitos. Lo único que yo recuerdo es que ese día yo me sentí muy mal y como triste, como desamparada. Esa era como si ya nadie me cuidara, ¿saben? Pero no me refiero de mis papás o mi mamá, no, como si el ser que me cuidaba de luz ya no me estuviera cuidando, y de repente todo era feo y algo estaba encima de mí. Yo me sentía pesada, o sea, era una niña, pero recuerdo que esa tarde pasamos fuimos a la calle y pasamos por unos baños públicos y había unos como jueguitos. Y
empecé a ver cosas que, como trepadas en los jueguitos, les pudiera decir animales. Lo que yo recuerdo eran como hombres con máscaras. Ni siquiera la feria del pueblo, porque se usan máscaras, no. Como hombres con máscaras. Gracias a Dios no recuerdo bien las máscaras, pero eran como animales. Se los pudiera describir como animales. Como animales feos que me quedaban viendo y me hacían caras muy feas. Pero me quedaban viendo a mí. Y yo veía que, por ejemplo, creo que iba con mi hermana. No recuerdo bien. Pero todos como que no les importaban las caras o como que se me acercaran esos animales. Y no soy psicótica, no tuve un brote psicótico, no estaba alucinando. Y bueno, todo empezó a transcurrir así. Dicen que yo dejé de comer, no recuerdo bien, solo sí recuerdo que yo decía que veía cosas y veía animales, no sé qué animales, pero yo sentía que siempre había alguien parado atrás de mí. No les puedo decir que era una persona, pero era algo negro, una cosa negra. No la podía ver, pero sí sentía como esa cosa alrededor de mí, una energía negra que estaba atrás de mí. No sé cómo describírselos, pero me daba mucho miedo, me daba muchísimo miedo. Entonces, de lo que recuerdo de eso fue que en una ocasión, o sea, siguió pasando así y yo me venía decayendo y venía decayendo y venía decayendo. Y recuerdo, no sé cómo, solo recuerdo un momento, no sé ni cómo llegué ahí porque de verdad es como que no me acuerdo, solo recuerdo cuando estábamos en el atrio de la iglesia y había un padre y una señora y el padre estaba con un libro, creo que la Biblia, y tenía su mano sobre mí y estaba orando, pero oraba en lenguas. Oraba en lenguas. No recuerdo bien porque hagan de cuenta que las voces se escuchaban súper rápido. Y el padre oraba en lenguas. No recuerdo qué decía, pero era otro idioma y la otra señora estaba frente a mí deteniéndome. Y era como lo que yo recuerdo así, como un flashback. No lo tengo muy claro. Entonces pasó y me hacían oración. Me llevaban a la oración, pero siempre que me llevaban a la oración me daba mucho miedo y lloraba. No sé por qué me daba miedo, solo sentía mucho miedo. Entonces mi mamá era de ir a la misa y a la iglesia seguido. Y recuerdo que cuando llegábamos a la misa, a la iglesia, o sea, yo me ponía a sudar, mis manos se ponían frías y sentía un terror en cuanto veía la iglesia enfrente de mí. Yo quería irme, pero mi mamá me llevaba a la fuerza. O sea, no sabía cómo decir que no. Pero ya estando adentro de la iglesia, yo veía a todos los santos y como que si todos empezaron a ver y sentía un terror y un pánico de estar dentro de la iglesia. O sea, era un terror a algo. Era como tenerle miedo a Dios, si de esa manera se puede explicar. Y, o sea, miedo, no como si Dios me fuera a hacer algo o por estar en la iglesia, su presencia, sino miedo como si Dios pudiera dominarme. No, es muy extraño. Me gustaría explicárselos mejor, pero yo era muy chiquita. Entonces yo entraba como loca y me quería salir. O sea, quería que me sacaran porque yo no aguantaba estar frente a la iglesia, frente al Santísimo. Yo sentía un terror horrible. Y yo seguía sintiendo eso. Entonces, hubo una ocasión, aquí quiero aclarar esto, hubo una ocasión que se estaba bañando mi sobrinito. Y en esa ocasión recuerdo cómo él se metió a bañar, pero yo vi una sombra roja atrás de él. Y yo siempre que me salía de bañar sentía que la espalda me quemaba y me ardía y me quería volver a meter a bañar. Una niñita chiquita. Entonces yo quería volverme a bañar porque sentía como me quemaba algo en la espalda. Algo me ardía cada que yo me bañaba y salía del baño y me ponía más caliente la espalda. Entonces esa vez vi como esa cosa roja, porque ni siquiera una imagen como tal. ¿Cómo les diré? Era, porque no brillaba. Era como un humito rojo que iba atrás de él. Se metió al baño y cuando salió de bañarse, él dijo que le ardía la espalda y que sentía muy caliente. Pero yo no quería decir que era por la cosa roja que estaba atrás de él. Y él empezó a decir que le quemaba la espalda, recuerdo, y que sentía muy caliente la espalda. Entonces yo en mi mente decía, es por la cosa roja que se metió a bañar
con él. Eso rojo, que es lo que también a mí me sigue. O sea, yo pensaba, vi eso rojo, no vi un monstruo, no vi nada, solamente vi una cosa roja, no sé qué. Entonces mi mamá, pues en su desesperación, les digo, le dijo a mi tío, vamos a llevarla. Me llevaron a El Istmo, si no me equivoco fue a Salina Cruz, y fuimos a un centro, decía mi mamá, espiritista. Entonces en ese centro recuerdo que llegamos y a mi mamá le dijeron, usted traiga un líquido verde o azul, algo así, que olía muy rico a fresco. Me da ñañaras. Traiga unas hojas como de albahaca y velas y como carbón. Y recuerdo que en ese centro pusieron el carbón y dijeron, primero va la niña. Y me pasaron, creo que era incienso o copal, y me pasaron y me hacían brincar como en forma de cruz sobre eso. Y después me ramearon y después me metieron a un templo chiquito, era como una mini iglesia. Y en esa mini iglesia adentro había muchos santos y me dijeron, ponte a rezar, vas a rezar esto, esto y esto. Fueron Padres Nuestros, Aves Marías, algo así, no recuerdo bien. Pero me dijeron, ponte a rezar. Rézale a Dios y pídele a Dios que te ayude y pídele a Dios que te salve. Entonces yo rezaba, pero mi mamá se quedó afuera, a mí me mandaron solita y a mi mamá le empezaron a hacer lo mismo. Entonces ya cuando pasó un tiempo y nos dijeron ya salgan, la señora le dijo a mi mamá que lo que traíamos nosotros es que, bueno, en especial yo, es que le habían hecho a mi mamá una brujería, una de mis tías. No voy a dar más datos porque se van a dar cuenta quién. Y mi mamá no era de creer en brujerías, pero pues pasó. Entonces le dijeron que como mi mamá era muy fuerte, o sea, ella es de sangre muy fuerte y de temple muy duro, lo demás había recaído en mí, que yo era la niña chiquita y yo lo había atrapado. Y la idea de esto era hacer que mi mamá se muriera. Pero como no podían con mamá, iban conmigo. Entonces yo por eso había dejado de comer y me estaba apagando. Y veía cosas. Entonces la señora le dijo a mamá, yo recuerdo a una señora, no sé si era un señor, que cuando llegáramos a la casa, de tal lado de la puerta iba a encontrar un bote con Fanta, con tal, que tenía tierra de panteón y tenía cosas de mi mamá y tenía cenizas de no sé qué y un montón de cosas, que ese bote lo agarrara con una bolsa y lo fuera a tirar al panteón otra vez. Que eso lo había puesto, o sea, la señora ni siquiera conocía a mi mamá ni a mi familia, la que nos hizo la limpia, o el señor. Pero le dijo, eso lo puso fulanita tal por esto y esto y esto y esto. Y vas, lo quitas y lo tiras. Porque ella lo que quería es matarte, pero como no pudo hacerlo contigo, te entregó para que tú murieras. Fueron con tu hija. Y yo recuerdo en esa ocasión, que saliendo de ese centro, yo sentí mucha hambre y sentí literal, chiquita y me acuerdo, como si me hubieran arrancado esa sombra negra que traía encima de mí. Como ese, no sé cómo les digo, bueno, como eso, como si me lo hubieran arrancado y me sentí libre, me sentí fresca, me sentí liberada, como que ya no pesaba, ¿saben? Como que yo ya no tenía esto encima de mí. Y le dije a mamá que me llevara a comer. Me vino un hambre brutal y de ahí todo se empezó a recuperar. Pero a raíz de eso, se puede decir que yo no quedé bien. Y no es que yo estuviera loca o estuviera mal, sino que la señora de ahí me dio un escapulario y me dijo, siempre debes de tener un escapulario bendito o una medalla bendita. ¿Cuál me está llamando? Porque estás más sensible, después de esto quedaste más sensible a percibir las energías. Y es cierto, me sucede mucho que yo siempre cuando estoy sola veo que algo pasa por el rabillo del ojo, veo que alguien pasa caminando, a veces siento cosas extrañas, presencias, a veces siento presencias de personas y sé que son personas porque no me da miedo, pero a veces y en lugares siento presencias que no son personas y no sé lo que son, pero me da muchísimo miedo y me da mucho terror y me pongo a orar. Cuando sé que es una persona o que alguien que ya se murió está cerca de mí, puedes ver
pero no te da miedo porque sabes que es alguien que es otro igual que tú, pero no siempre es así. Entonces yo me he vuelto mucho de hacer oración, de rezarle a los ángeles, y en una ocasión, de las muchas veces que fui a parar a la iglesia, ya grande, porque yo sentía esas cosas antes ya grandes, ahorita gracias a Dios ya no, porque mi fe se ha hecho más grande y más firme, y sé que nadie me puede dañar. El padre me dijo, un padre güero que se da de mi pueblo me dijo, no tengas miedo, nada ni nadie te puede tocar, porque yo llegué llorando con miedo y diciéndole que yo sentía eso otra vez. Nada ni nadie te puede tocar. El único que tiene derecho y potestad sobre tu vida es Dios. El único que te puede hacer bien o mal es Dios. Tú eres una hija de Dios, y al ser hija de Dios, nada ni nadie se va a acercar a ti, a menos que tú le des pie a creer en esas cosas y que eso se acerque a ti. Pero si tú no crees, entrégate a Dios, entrégale tu vida a Dios, y nada te va a pasar y nada te va a faltar. Y hasta el día de hoy, después de lo que ese padre me dijo, mi fe se hizo muy firme. Es cierto, al ser hijos de Dios, a ti te pueden hacer muchas cosas y te pueden venir y tirar 4 gallos muertos, 4 sopilotes aquí, y te pueden hacer un vudú y te pueden traer a un chamán y lo que tú quieras. Pero si tu fe en Dios es firme, nada te va a tocar, nadie te va a hacer daño. Y eso quiero compartírselos, porque fue una experiencia que viví estando niña, porque de niña me pasó cada cosa que ahorita me río, pero en su momento sí fue muy desagradable y muy feo. Y efectivamente, quedé con esa. No le voy a decir que esto me dio, porque gracias a Dios no veo nada, ni quiero ver, nada más veo como que sombras y personas que pasan y las siento. Pero me ha sucedido en varias ocasiones que antes de que alguien conocido vaya a morir, me llega un olor a copal, al copal que ponen en los rezos, o me llega un olor a flores podridas, como a las flores del panteón, esa flor que ya está podrida, esa agua, me llega ese olor y me empiezo a sentir triste. Y al otro día regularmente me entero que alguien murió. No les voy a decir, ay, yo predije la muerte, no, porque no es así. Pero sí quedé muy sensible, y eso me ha ayudado bastante a darme cuenta y a percibir y a sentir a las personas más, a ser más intuitiva, pero siempre, siempre, siempre de la mano de Dios, siempre haciendo oración. Orar no significa aventarte 1, 2, 3 rezos, sino hablarle a Dios, conectar con Dios, con tu ser, con lo que tú creas que sea de tu ser de luz. Y después de mucho tiempo platicando con mi mamá y sacando conclusiones, pues lo que me hizo el padre fue una deschamucada, le digo yo. O sea, me hizo un exorcismo pequeñito, esa oración, donde me tenían así y con las manos acá arriba y oraban en lenguas, con un librito que no creo que era la Biblia, era un librito diferente. Imagínense. Yo sí, esa vez sí sentía mucho miedo, recuerdo, sentía mucho temor. Gracias a Dios, al día de hoy, y mi fe es más grande, me ha hecho entender que así como existe el bien, existe el mal. Pero tú le das la oportunidad al mal de entrar en tu vida. Y nunca le des esa oportunidad. Cree en Dios. La fe es lo que te va a salvar. Tu fe siempre te va a salvar. Ten una fe firme en lo que tú creas. Ora y acércate a Dios, independientemente de la religión que seas. Y bueno, esa es mi historia y mi experiencia. Me gustaría haberles contado más, que oía voces y eso, pero la verdad es que estaba muy chiquita. Nada más recuerdo como por partes y pedacitos. Y quería que ese video lo decía mi mamá conmigo, pero pues ya que la va a estar cañón. Entonces, esa fue mi experiencia. Con eso que tenía encima de mí, que la verdad no recuerdo qué fue, porque nunca vi, solo era algo negro que tenía encima de mí. Y no era un negrote. No. Ay, no. No, era una hora negra, se lo pudiera decir. No sé. Pero jamás en la vida me va a volver a pasar, porque Dios está conmigo. Y bueno, ahora sí yo los dejo. Que pasen bonito día, tarde o noche. Solo les quería contar, si tú crees en esto o has vivido una experiencia, coméntala aquí, que las voy a estar leyendo. Me gustaría leerlas y saber qué les ha pasado, o si saben de algún familiar que les haya pasado algo parecido. O si tú eres psíquica, mándame un mensajito. Aquí les voy a dejar mis redes sociales.
Yo las veo en otro video. Dios los bendice. Hasta luego.